Querido auditorio, gustazo en tener la oportunidad de compartir con usted este espacio, también platicar con Diego y que nos presente algún tema interesante, un análisis, como solo él sabe hacerlo. Diego, qué gustazo tenerte por acá. Buenos días, igualmente. Qué bueno que estamos acá de regreso, estás de regreso con nosotros. Vamos a darle continuidad a lo que hemos venido hablando del índice de competitividad. Ya nos faltan solamente 2 puntos, los últimos 2 puntos, que son acorde a lo que estamos viviendo ahorita actualmente con la parte de las elecciones, la incertidumbre que existe en los mercados, lo que todavía está haciendo el gobierno de México, el Banco de México, las leyes, el presidente saliente, la presidenta que va a entrar, todo lo que está sucediendo. Y al final, los últimos 2 índices que nos quedan por parte del índice de competitividad que sacó el INCO en este año es hablar de derecho y hablar del sistema político y de gobierno. El primero, que es el de derecho, habla acerca del bienestar mismo, de lo que te da el gobierno como tal, medido en corrupción, medido en homicidios, en delitos, en ataques a la libertad de expresión, porque hay un tema, un punto tal cual, que ayer lo vivimos incluso y lo clasificamos enérgicamente como algo negativo, lo que vivimos aquí en Culiacán, el ataque al medio periodístico. Eso lo ve también este índice, porque todo lo que conlleva a tenerlo de forma negativa o positiva, la percepción misma de la corrupción, pues te habla de un bienestar o de un crecimiento en la parte económica para poder recibir inversiones o para poder desarrollar un Estado, hablando de los mismos gobiernos, de la misma infraestructura, de la misma política. Esto es una de las palabras que se han usado durante toda esta semana, es incertidumbre. Esto mismo, si lo clasificamos nosotros en el método o en el índice de derecho, te genera una incertidumbre o una certidumbre para poder recibir inversión, no tanto del mismo gobierno, sino inversión privada. Y hablamos acerca de, en este punto, sobre lo que viene siendo los homicidios. El estado que tiene mayor perspectiva, se podrá decir, en un nivel alto en este índice de derecho, es Coahuila. Coahuila, que a veces no nos da un poco de certidumbre en el estado, en el país, porque no aparece mucho, pero Coahuila en este índice salió en el número 1, es el más alto en el índice de derecho, lo sigue Baja California. En el último lugar se encuentra Zacatecas, Colima y Campeche. Sinaloa está en el lugar número 16, está en el lugar medio. Lo hemos dicho anteriormente. Sinaloa siempre está en los niveles medios. En lo que conlleva la parte de homicidios, México pasa de por cada 100,000 habitantes, México tiene 22, pasó de 23 a 22 asesinatos, homicidios dolosos, disminuyó, que no tampoco, pero hemos vivido uno de los años o de los sexenios más violentos que se podrá decir en la parte estadística. El estado que más tiene esta circunstancia es Puebla. Miento, es Zacatecas. Zacatecas es el número 1, es el estado ahorita más violento, y el que menos tiene, pues es un estado que es Campeche, Yucatán, que son los estados, se podrá decir, que son élite en la parte turística. En el otro subíndice que conlleva a la situación de robo de vehículos, por cada 1,000 vehículos que tenemos, en México se roban 3. El estado que menos vehículos se roban es Yucatán. Si lo vemos en esos mismos términos, se roban 0.1. Para poder tener un número entero, hablamos de que por cada 10,000, podemos decir que Yucatán, por cada 10,000 vehículos, se roban uno, cosa que no pasa aquí en Sinaloa. Y por cada 1,000 vehículos, Puebla es el estado que más sufre esta parte, que son 8 vehículos como tal. En el rubro de la percepción de la seguridad, México disminuye, se siente el clima de una inseguridad, estamos en el 28%. Si tú le preguntas a los mayores de 18 años qué tan seguros se sienten, México se encuentra en el 28% de las personas que viven mayores de 18 años, te pueden decir que se sienten. No estamos hablando de números crudos, sino simplemente es una percepción de seguridad o de inseguridad. A nivel nacional es el 28, Baja California es el estado que más inseguro se siente, con un 65% de su población, y Campeche es el número 1 con un 12% de su población que se siente seguro. Si hablamos de un ataque hacia la libertad de expresión, los ataques hacia los periodistas,
México pasa, sí baja de 6 por cada 100,000 habitantes, perdón, por cada millón de habitantes. México recibía el año pasado 6 ataques a periodistas, baja en este año a 4. Hidalgo y Querétaro no recibieron un solo ataque, y Quintana Roo, que es algo preocupante, recibe 14 ataques hacia la libertad de expresión por cada millón de habitantes. Esto es lo que conlleva al Estado de Derecho, a lo que vemos en la parte de mismo, y en el segundo rubro y en el último hablamos del sistema político y de gobierno. Esto es hablar de deudas, de ingresos, de corrupción, de la participación ciudadana, que es lo que vivíamos las semanas pasadas acerca de las elecciones. Hay tres rubros que son importantes. El primero, que es alrededor de lo que viene hablando de la deuda. Los estados que más deuda pueden tener, Tlaxcala, que a veces no aparece en el mapa. Tlaxcala es el número uno, no tiene una deuda, o su deuda es súper mínima, y el estado con mayor deuda es Nuevo León. Se entiende porque es el que mayor inversión recibe, que es uno de los estados pioneros en la industria, y es el más endeudado. En este índice, Tlaxcala es el número uno, es el estado que mayor posicionamiento tiene, y el que menos posicionado está es Chiapas. Chiapas es se encuentra en el último lugar. La parte de la percepción de la corrupción, México avanzó. México un 1% a un 78% en la cuestión de lo que la gente percibe, si hay corrupción o no hay corrupción, a pesar que el presidente pues ha dicho que la corrupción se terminó, que no existe y todo, pero sí ha disminuido un poco, pero sí se siente ese clima de la percepción de las personas que les preguntan, que hacen una encuesta, que están en la calle y hablan acerca de lo que tú sientes, si realmente has sufrido o has vivido, o tú sientes que corrupción pues es inmensamente grande en nuestro país todavía. Y por último, te habla la participación de los votantes, la participación ciudadana en las elecciones, en las consultas nacionales, en lo mismo que es un ciudadano común y corriente, lleva a poder participar junto con su gobierno. Se encuentra la estadística en la media que vivimos del 56% de participación. La media está en México en el 54%, y el que me llama mucho la atención, el estado que más participación tiene en respecto a los ciudadanos con el mismo gobierno es Yucatán. Yucatán se encuentra en el 74%, sí es un estado que participa demasiado de la mano con el gobierno, y esto es lo que lleva al hablar acerca de lo que viene siendo estos dos índices, la parte de derecho y la parte del sistema político y de gobierno. De forma general, ayuda demasiado poder tener estos indicadores, porque hoy más que nada los necesitamos, porque hay una incertidumbre en los mercados financieros por el famoso, las leyes, lo que va a pasar con el plan C, la parte de la transición. Incluso ayer el presidente bromeaba, porque fue cierto, porque incluso lo veíamos en redes, que sacaba un meme y decía que él sí iba a ser el vocero del próximo año, del próximo sexenio del gobierno en las mañaneras, pero no sabemos qué es lo que va a suceder. Eso tiene un poco inquieto a los mercados internacionales, porque eso es lo que ven en la cuestión de inversiones. Es por eso que el tipo de cambio se sigue depreciando, las bolsas siguen teniendo inestabilidad, y vamos a ver pronto qué es lo que va a suceder en la transición, y hay que ponerle ojo a dos cosas. Uno, la transición que va a existir en nuestro país, y número dos, las elecciones en Estados Unidos, que hay que ver si un Donald Trump va a ser el candidato o el presidente de Estados Unidos y va a llegar a golpear el tipo de cambio. Hay que ver los posibles escenarios, qué es lo que nos va a llevar, y los números crudos acerca de la inversión, el new shorting, el tipo de cambio, lo que van a hacer. Hoy hay que aplaudirle una estrategia y un punto, porque lleva a la situación económica. Hoy la Secretaría de Hacienda junto con el Banco de México se han sentado y han comenzado a pagar los compromisos de deuda para el próximo año. Ellos están diciendo, el próximo año, en el 2025, vamos a pagar toda la parte de los intereses de la deuda que teníamos como compromiso, para dejarle al nuevo gobierno entrante no tenga esa carga y pueda administrar de una forma mejor las finanzas públicas y los compromisos que ellos mismos tienen, en el cual es bajar el déficit del próximo año del 6% al 3%. Va a dar un respiro y va a dar mucha ayuda, y la próxima semana estaremos hablando de lo que va a ser, o lo que ya sería, el gabinete presidencial,
que lo habían negado porque lo iban a lanzar hasta septiembre, pero por la misma necesidad de lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo, se va a tomar en cuenta ya la próxima semana. Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, ya levanta la mano, ya dice, ya lo hacen de forma oficial, va a continuar. Eso da una tranquilidad porque es el que realiza y el que está llevando todo la situación durante ese sexenio en la parte de Hacienda, va a continuar con el próximo gobierno y eso puede darle un respiro un poco a las finanzas públicas. Y esto es importante entenderlo y visualizarlo también, porque de repente, pues lo que generó mucha ámpula, mucha especulación es justamente el asunto de cómo el dólar se estaba moviendo, ¿no? Que ya ahorita mencionabas tú algunos de estos detalles. Importante, en efecto, como también lo señalas, que se vayan revelando nombres del futuro gabinete que brinden más seguridad, más certeza. La propia Claudia Sheinbaum, pues que tuvo este encuentro prácticamente hace unos días con una comitiva norteamericana, también en un afán de hablar del diálogo, de la buena relación y de pues un proyecto entusiasta, si así podemos decirlo, en la visualización de las próximas relaciones que haya con Estados Unidos. Claro, todo depende de quién vaya a quedar ahí en el próximo proceso electoral que van a tener, pero a fin de cuentas creo que una forma de ir bajando la tensión es ir presentando, en efecto, los nombres de quienes ocuparán el gabinete, ¿no? Y a lo que nosotros nos conlleva y nos corresponde es darle credibilidad al actual gobierno, porque salía Claudio Sheinbaum a dar un mensaje y los mercados no se movían o no le daban ese credibilidad a ella. O sea, no, es que no te creo lo que tú estás diciendo porque la misma vida me ha dicho o el mismo gobierno me ha dicho, pero ella lo hizo público. Ella habló con el Fondo Monetario Internacional, ella dijo que va a ser la continuidad del secretario de Hacienda, ella habló con inversionistas de Estados Unidos, ella misma lo ha dicho públicamente, todo sigue igual, todo sigue bien, pues hay que esperar un poco cuál va a ser la misma transición y la apertura que se tiene. Si están haciendo un trabajo preciso, si van las cinco del plan C, cinco leyes sí se van a discutir en septiembre. Una que da un poco de tranquilidad es que no van a golpear todavía, digo todavía porque pues van a seguir, los órganos autónomos van a hacer más apoyos sociales a las mujeres, a las madres de 60, 64 años, simplemente por ser mujeres. Los estudiantes van a implementar las becas, se va a tocar el tema de la no reelección, eso también da mucha tranquilidad a los mercados, y la parte del Poder Judicial, que es lo que puede tener un poco intranquilos a todos. Entonces hay que verlo, hay que esperarlo, hay que leer las noticias a profundidad. El tipo de cambio no va a regresar, o sea, no hay que ver que así como subió va a bajar, hay que ver cómo se va a mover todo esto, porque lo único que esperan la parte de esta situación financiera es que no hay un contrapeso. El contrapeso no hay una oposición, la Cámara de Diputados y Senadores en su mayoría es de Morena y eso es lo que preocupa a un inversionista. El único contrapeso que tienes pues es un mercado, o sea, es una moneda, es una bolsa de valores, es una inversión extranjera y es lo que se mueve porque no hay otra situación interna del país que te vaya a servir como un contrapeso en la cuestión de que si yo quiero promulgar una ley o quiero dar una nueva estrategia, pues siempre tienes que escuchar a las otras partes, que lo ha dicho abiertamente Claudia Sheinbaum, que va a escuchar, que va a haber consultas, que va a haber opiniones, que se va a haber debates acerca de todo esto, pero hay que ver toda la cuestión en las próximas semanas y en los próximos meses, porque sí va a ser crítico. No hay que ponernos nerviosos, hay que estar leyendo con mucho cuidado y a detalle para ver de qué forma se va a mover la política y la economía, que cada vez que hablamos de esto van de la mano. Claro, totalmente. Y sí, ¿no? Lo que pasa es que el ver cómo se movió esta elección en favor de dar o pintar de color morenista los congresos, es lo que también ha puesto, como bien dices, ¿no? Esa duda en los mercados internacionales, precisamente porque visualizan que no habrá suficiente oposición para a los cambios que para algunos, pues siempre cuando se habla de cambios es hablar de cosas temerarias, ¿no? Entonces, como bien dices, hay que esperar. Creo que es importante ver cómo siga presentando lo que será su gobierno la propia Claudia Sheinbaum, cómo siga presentando a quienes vayan a acompañar en el gabinete los planes legislativos que tenga. Y esto, bueno, pues finalmente que le dé certeza a la gente que ya ha confiado en México,
para atraer sus inversiones, ¿no? Hay un momento también crucial que va a estar pasando en Estados Unidos y también mucho de lo que vaya a suceder depende de eso, ¿no? Sí, De quién depende vaya a mucho. quedarse allá en la presidencia. Y por último, no hay que olvidar, o sea, el pueblo fue el que le dio el gane al partido, pues, o sea, Sí, fue la mayor participación, la mayor votos, o sea, también es como que no hay que olvidar en el punto de que fueron muchas personas de clases sociales, de edades, de estatus, lo que tú quieras, que salieron a votar salieron a votar y y dieron un voto. eligieron, exactamente. Y es lo que estamos viviendo. Entonces hay que actuar con esta parte. Y bien por Xochitl Gálvez, que salió, felicitó, que incluso hubo un problema ahí interno entre ellos, pero ella hizo la llamada, se dio por buena perdedora y llama a qué? A que tengamos Hizo lo un correcto, respeto. Exactamente. hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y eso también ayuda a afianzar una mayor confianza en lo que viene para el país, que finalmente todos, todas creo que queremos lo mismo, que nos vaya bien, Así es, un que las bienestar. cosas funcionen. Ujú. Gracias, Diego, como siempre, por acompañarnos. Nos estamos viendo y escuchando, y digo viendo porque también te pueden encontrar en tus redes. ¿Cómo te encuentran en tus transmisiones? Jueves de economía que vean en TikTok, en Instagram, pero sobre todo ahorita YouTube que transmitimos en vivo, jueves de economía. Bueno, pues ahí tiene usted. Ese es el jueves en viernes. Así Ah, es. Aquí así se sí, llama, es que así así le se llama pusimos. ya la sección. Entonces, bueno, somos, pues ya sabe usted, ¿no? Un reto para la física cuántica, cambiando el día y los tiempos. Desde aquí le agradecemos a quienes nos están acompañando. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momentito, Diego, como siempre, gustazo que nos estés acompañando cada viernes aquí en ADN. Gracias. Ah, pudiste mover. ¿Dónde tienes El- es aquí arriba. tu pausita?